Bienvenidos y bienvenidas un día más a tu canal Psicología, Crímenes y Secretos. ¿Dónde está Antonio Anglés? ¿Antonio? Sí. Antonio no salió de España. Lo mataron aquí. ¿De acuerdo? ¿Pero quién lo mató? Pues probablemente la Guardia Civil, para que no hablara. Hoy quiero hablaros de un caso que marcó un antes y un después en la historia de España. Fue un crimen que no solo estremeció por su brutalidad, sino porque dejó al descubierto muchas cosas: el miedo, la manipulación mediática, la desconfianza hacia las instituciones y además un dolor de un país intenso que nos lo recordaba diariamente la televisión. Hablar del caso Alcácer es hablar de la noche en que España perdió la inocencia. Corría el año 1992. España acababa de vivir la euforia de la Expo en Sevilla, de los Juegos Olímpicos en Barcelona, la ilusión de un país que parecía entrar en la modernidad. Pero ese brillo, esa alegría colectiva, se rompió en 1000 pedazos una noche de noviembre. El 13 de noviembre de 1992, 3 chicas adolescentes, Miriam García, Toñi Gómez y Desiree Hernández, salieron de sus casas en Alcácer, un pequeño pueblo valenciano con un plan sencillo y típico que hacían casi todos los fines de semana: ir a bailar a la discoteca Color, en la vecina población de Picassent. Eran épocas en las que no había móvil, no había internet, no habían GPS, solo existía la confianza de unas chicas de 14 y 15 años que querían o creían vivir en un país seguro. Durante semanas, España entera vivió pegada al televisor, porque todos los telediarios, Antena 3, Telecinco, Canal Nou, abrían cada día con sus rostros. Las fotos de las 3 niñas estaban por todas partes, en los kioscos, en las farolas, en los bares. La gente salía a las calles con pancartas, pegatinas, velas, esperando que las 3 chicas aparecieran vivas. Pero el 27 de enero de 1993, más de 2 meses después, un agricultor encontró algo que nadie querría encontrar: los cuerpos de Miriam, Toñi y Desiree en una fosa en el paraje de La Romana, en el término de Tous. Y desde ese día, España cambió. Lo que empezó como un caso policial se convirtió en un fenómeno mediático sin precedentes. Los programas de televisión compitieron por mostrar todas las últimas imágenes, los nuevos datos aparecidos, los testimonios más impactantes. Antena 3 con Nieves Herrero, Telecinco con Pepe Navarro, el Canal Nou con sus emisiones especiales. Cada noche, millones de personas encendían el televisor para seguir el drama en directo. Yo recuerdo esta época y fue una época muy dura, porque en esos años yo también andaba por ahí en la noche sintiéndome libre y sintiéndome segura. Y entre tanta exposición mediática, entre tanto dolor público, surgieron un montón de dudas, las preguntas que nadie podía responder, las contradicciones en versiones y sobre todo la voz de un padre, Fernando García, el padre de Miriam, que no se conformó con lo que contaban. Fernando empezó a hablar de lo que él creía que había detrás de este crimen: una red poderosa, un grupo de hombres influyentes dispuestos a todo. Una teoría que en realidad dividió a España. Algunos lo tildaron de loco, otros dijeron qué valiente, pero lo cierto es que nunca volvió a callar. Hoy,
más de 30 años después, seguimos sin respuestas claras sobre muchas cosas de este caso. Y es lo que hoy te voy a contar y es por eso que voy a hacerlo hoy contigo en este vídeo. Me costó mucho decidir hacerlo o no, porque de verdad este vídeo a mí me tocaba mucho en mi persona. Yo lo viví en primera persona. Yo salía a apenas 60 kilómetros de ese lugar, pasaba por ahí, tenía amigos en esa población y me ha costado mucho tiempo volver a ver este caso y este crimen, porque dolió, sigue doliendo, creo yo. Así que vamos a repasar todo lo que ocurrió, todo lo que se dijo y todo lo que se creyó. Y cómo un crimen atroz transformó para siempre la forma en la que los españoles miramos a la justicia, a los medios y al propio dolor humano. Esto es el caso de Alcácer. Era un viernes 13 de noviembre, vaya día, de 1992. Miriam, Toñi y Desiree tenían una ilusión sencilla: ir a la discoteca Color en Picassent a bailar, a divertirse. Eran buenas chicas, eran alegres, estudiantes, bastante buenas estudiantes, y eran queridas por todo el pueblo. La distancia entre Alcácer y la discoteca no era grande, apenas 10 kilómetros, pero necesitaban llegar de alguna forma. Y aquel día, como tantas veces, intentaron hacer autostop. Era una costumbre común en aquella época, porque sobre todo en los pueblos pequeños todo el mundo se conoce y parabas y recogías a esa persona y la llevabas a donde tú ibas, ¿no? Era algo normal, sano, no era peligroso. Muchos vecinos, camioneros o conocidos la habían ya llevado a las chicas. Pero esa noche, el coche que se detuvo cambió sus vidas para siempre. Según la investigación posterior, las 3 chicas fueron recogidas por Miguel Ricart y Antonio Angles. Eran 2 jóvenes, casi hombres, de la zona de Catarroja con antecedentes delictivos. La versión oficial sostiene que las llevaron a una casa abandonada en el término de La Romana, donde las secuestraron, violaron y para más tarde Pero en aquel momento nadie sabía nada. Lo único que se conocía era que las 3 chicas no habían regresado a casa. En un pueblo pequeño como Alcácer, esto era impensable. Esa misma noche los padres comenzaron a buscarlas. Fueron a casa en casa, llamando a los amigos, a los conocidos, a las carreteras donde podían haber hecho el autostop, preguntando. El caso se denunció rápidamente en la Guardia Civil y los primeros días se habló de una posible fuga, de un viaje improvisado o una escapada de chicas o una escapada a Valencia. Pero los padres sabían que algo no cuadraba. Las chicas llevaban poco dinero. Tampoco llevaban ropa extra como para haberse fugado. Y sobre todo, no habían dado señales de vida. A partir de ahí, comenzó una de las búsquedas más masivas de la historia reciente de España. Los informativos abrieron cada día con sus fotos. Los presentadores pedían colaboración ciudadana continua. Los teléfonos de emergencia se colapsaban con llamadas que decían haberlas visto en Madrid, en Barcelona, incluso hasta en Francia. El pueblo de Alcácer se llenó de cámaras, de periodistas y curiosos. Los vecinos colaboraban, repartían carteles, hacían batidas. Canal Nou fue la primera televisión autonómica en emitir programas especiales sobre este caso. Después se unieron Antena 3 y Telecinco viendo el tirón. Vieron cómo la audiencia subía cada noche mientras el país entero contenía la respiración. De verdad que yo recuerdo muy traumática, nunca he sido de ver noticias, pero en aquella época te colapsaba, te quedabas frente al televisor viendo todo lo que se podía decir sobre este caso. Durante 75 días, España entera
vivió en un vilo. Las madres salían en televisión llorando, los padres hacían llamamientos desesperados. Fernando García, el padre de Miriam, se convirtió en la cara visible de la búsqueda. Incansable, hablaba en cada programa, pedía ayuda y presionaba a las autoridades. Desgraciadamente, el 26 de enero de 1993, todo cambió. Un agricultor que trabajaba en un paraje montañoso conocido como La Romana, cerca de Tous, vio algo extraño que sobresalía en la tierra y cuando se acercó vio que eran restos humanos. Al día siguiente la Guardia Civil confirmaba lo que nadie quería escuchar. Eran los cuerpos de las 3 chicas. La noticia sacudió España como un terremoto. Miles de personas salieron a la calle y se declararon días de luto en Alcácer. Hubieron minutos de silencio y los medios hicieron de este dolor un espectáculo. Esa misma noche, el programa de Tú a Tú, con Nieves Herrero, emitió un directo desde Alcácer. Allí estaban las familias, los vecinos, los periodistas, las cámaras y millones de espectadores al otro lado del televisor. Aún no se habían enterrado los cuerpos y ya se hablaba del horror del crimen, de las autopsias. Aquel programa fue un punto de inflexión. Marcó el inicio de lo que muchos llaman el morbo televisado en España. Y mientras el país lloraba frente a las pantallas, la investigación apenas comenzaba. Lo que se descubriría después, las contradicciones, los fallos, las teorías y las voces que se atrevieron a dudar, harían del caso Alcácer muchísimo más que un crimen. Lo convertirían en un espejo incómodo de nuestra sociedad. Y eso es lo que te voy a contar a partir de ahora. El 27 de enero de 1993, España entera amaneció con la noticia que nadie quería escuchar. Las 3 chicas desaparecidas en Alcácer habían sido encontradas sin vida en una fosa del paraje conocido como La Romana, cerca de Tous. Los cuerpos estaban semi-enterrados y en avanzado estado de descomposición. La escena fue tan dura que muchos de los agentes necesitaron atención psicológica. Aún así, los investigadores intentaron preservar las pruebas, aunque pronto se sabría que no se hizo del todo bien. La Guardia Civil se hizo cargo del caso. El hallazgo se hizo por casualidad. Un agricultor, al trabajar el terreno, notó un bulto extraño y lo que creyó que sería un animal resultó ser una mano humana. Junto a los cuerpos se encontraron restos de ropa. Curioso, una alfombra y objetos que según informes no pertenecían a las víctimas. Las autopsias realizadas por los forenses Luis Frontela y Fernando Verdú revelaron algo estremecedor. Las 3 chicas habían sido secuestradas, violadas y torturadas para finalmente matarlas. Las conclusiones hablan de un nivel de violencia difícil de imaginar. El país estaba enteramente conmocionado. Pero mientras se procesaban los informes, las primeras contradicciones empezaban a aparecer. Algunos objetos hallados, como un reloj y un guante de látex, no aparecían en todas las actas policiales. Las fechas de las autopsias, las horas del levantamiento de los cuerpos, las muestras biológicas, todo parecía tener pequeñas inconsistencias. A los pocos días, la Guardia Civil detuvo a Miguel Ricart. Su nombre había aparecido en relación con Antonio Anglés, un delincuente habitual y prófugo reincidente de la zona. Ricart fue arrestado el 29 de enero de 1993. La
atrapada de Miguel Ricard fue toda una aventura digna de una serie de Netflix. Fueron a buscarlo a su domicilio, saltó por una ventana, subió a los tejados y tuvieron que perseguirlo por la zona de Valencia, la zona del tren, de la estación de tren, ahí es donde vivía. Tras horas de interrogatorio, confesó su participación de los hechos, implicando directamente a Anglès como el autor principal. La versión oficial fue rápida. Ricard y Anglès habrían recogido a las chicas cuando hacían autostop y las llevaron a una caseta abandonada en La Romana. Y allí cometieron estos brutales y horrorosos crímenes. Después enterraron los cuerpos y huyeron. Mientras tanto, Antonio Anglès desapareció. La Guardia Civil le buscó por toda España. Se emitieron órdenes internacionales de captura. Se publicaron sus fotos en todos los periódicos. Se ofrecieron hasta recompensas. Se decía que había escapado en barco, en tren, en avión. Durante semanas fue el hombre más buscado del país. Pero jamás se le volvió a ver. La versión oficial se cerró rápido. Quizá demasiado rápido. ¿Dónde está Antonio Anglès? ¿Antonio? Sí. Antonio no salió de España. ¿Tú crees que Antonio no llegó a salir con vida? Ahí va. Y eso fue el principio de las dudas. Lo mataron aquí. Lo mataron aquí. Ya. ¿De acuerdo? ¿Pero quién lo mató, Miguel? ¿Eh? ¿Quién lo mató, Miguel? Pues probablemente la Guardia Civil, para que no hablara. El forense Luis Frontela denunció irregularidades en el levantamiento de los cuerpos. Dijo que cuando llegó al lugar ya se había movido restos, que la cadena de custodia no estaba clara y que habían indicios de que los cuerpos pudieron haber sido trasladados desde otro sitio. Frases que hicieron tambalear la confianza del público en la investigación. Y mientras el país trataba de entender el horror, los programas de televisión se llenaban de debates, recreaciones y entrevistas a testigos y expertos. La cobertura mediática ya era total y el caso se había convertido en una obsesión nacional. Pero detrás de cada titular, detrás de cada imagen, había una familia que no estaba entendiendo nada. Fernando García, el padre de Miriam, no podía aceptar lo que se decía, ni el modo, ni los tiempos, ni las explicaciones. Así que empezó a investigar por su cuenta y lo que descubrió, o lo que creyó descubrir, iba a abrir un nuevo capítulo en el caso de Alcácer. Uno que muchos preferirían no recordar. Después de la detención de Miguel Ricard, la investigación se centró en Antonio Anglès, que fue considerado el principal responsable. Se difundieron carteles con su rostro por toda España, incluso en Europa, incluso en América Latina. Durante semanas, la Guardia Civil registró casas, estaciones, aeropuertos. La versión más repetida fue que Antonio Anglès huyó en un barco hacia Irlanda y que murió en el mar, pero jamás se halló el cuerpo. Y ese nunca encontrado quedó grabado en la memoria colectiva. ¿Dónde está Antonio Anglès? ¿Antonio? Sí. Antonio no salió de España. Lo mataron aquí. ¿De acuerdo? ¿Pero quién lo mató? Pues probablemente la Guardia Civil, para que no hablara. El juicio se celebró en 1997, casi 5 años después de estos hechos, y solamente se juzgó a Miguel Ricard porque Anglès había desaparecido. El tribunal lo declaró culpable de secuestro, violación, asesinato de las 3 chicas y fue condenado a 170 años de prisión, aunque por el Código Penal vigente en este momento solo cumpliría 30 años como máximo. Ricard se convirtió en el único culpable visible del crimen. Durante el proceso declaró varias veces haber participado junto a Anglès, pero cambió las versiones en distintas ocasiones. A veces decía que actuó bajo amenaza, otras lo negaba todo.
El juicio estuvo plagado de incongruencias. Algunos testigos no coincidían en horarios. Los informes forenses presentaban discrepancias y la reconstrucción del crimen parecía improvisada. Aún así, el caso se cerró oficialmente. En 2013, Miguel Ricard salió en libertad tras cumplir 21 años en la cárcel, beneficiado por la derogación de la doctrina Parrot. Su salida reabrió viejas heridas. Para muchos, la justicia se quedaba corta. Para otros, nunca se había sabido toda la verdad. Desde los primeros días, hubo detalles que no encajaban. Primera, la posición de los cuerpos, los objetos hallados en la fosa y los plazos de las autopsias. El forense Luis Frontela insistió en que los cuerpos pudieron haber sido trasladados, que algunas heridas no correspondían con el relato oficial y que el lugar del hallazgo no parecía la escena original. También se discutió el uso de balas de diferente calibre. El hallazgo de una mano momificada separada del resto y el hecho de que la ropa de las víctimas apareciera colocada de forma que no coincidía con las lesiones. Los informes oficiales lo justificaron como movimientos naturales del terreno, pero muchísimos expertos discreparon. Otro punto polémico fue la cadena de custodia de las pruebas. Se perdieron fotografías originales, muestras biológicas y también se perdieron partes de los informes forenses. Todo esto alimentó las sospechas de ocultación o incompetencia. Y aquí entra un elemento fundamental: el papel de los medios de comunicación. Durante el juicio y los años siguientes, programas como Esta noche cruzamos el Mississippi o De tú a tú reabrieron el caso desde el plató. Se entrevistaba a forenses, a ex guardias civiles, a supuestos testigos. Vamos, que cada noche se lanzaban nuevas hipótesis y España entera debatía el caso como si fuera una serie de televisión. Entre todas esas voces, una sobresalía, que era la de Fernando García, el padre de Miriam. Cansado de inconsistencias, viajó, investigó y recopiló documentos por su cuenta, acompañado con un periodista, Juan Ignacio Blanco, y comenzó a sostener públicamente una teoría totalmente diferente, que no se trataba solo de dos delincuentes comunes, sino de una red organizada de hombres poderosos, con influencias en política, negocios y medios, que deseaban probar algo totalmente nuevo y muy macabro. Esta teoría nunca fue demostrada judicialmente, tengo que decir, pero marcó la conversación pública durante años, y con eso es con lo que yo me quedé y mucha gente. Fernando García apareció en todos los programas Telecinco, Antena 3, denunciando irregularidades y pidiendo una investigación paralela. Muchos lo apoyaron, otros lo acusaron de difundir teorías sin pruebas, pero lo cierto es que logró algo. Logró mantener viva la duda. Su insistencia coincidió con un momento en los que en España empezaba a destaparse otros escándalos de abusos y corrupción, entre los casos de malos tratos en instituciones de menores, como por ejemplo el orfanato de Castellón de la Plana. Y esa coincidencia histórica hizo que parte de la población conectara los puntos, creyendo que podía existir un patrón de silencio. Nunca se probó una relación entre aquellos abusos y el crimen de Alcácer, pero el contexto social de la época, marcado por la desconfianza y el miedo y el dolor, explica por qué tanta gente se negó a aceptar la versión oficial. El caso Alcácer dejó heridas abiertas, las judiciales, las mediáticas y las emocionales. Y aunque oficialmente se cerró el caso,
en la conciencia colectiva sigue abierto. El caso Alcácer cambió para siempre la manera en que España contaba el horror. Hasta entonces los telediarios eran formales y muy sobrios, pero con aquel crimen, se convirtió en la tragedia en televisión en directo. Programas de tú a tú, esta noche cruzamos el Mississippi, los informativos de Antena 3, incluso Telecinco abrieron una nueva puerta. La puerta del morbo televisado. Y por primera vez vimos a familias llorar en público en el plató, a forenses explicar autopsias ante las cámaras, a tertulianos discutiendo detalles que nunca debieron salir del sumario. El público miraba horrorizado, pero miraba. Las audiencias se disparaban. La televisión descubrió que el dolor también se vendía. En aquella época no existían las redes sociales, la tele era el único centro del hogar, donde reunías a toda la familia junta. Millones de personas cenaban frente al televisor, viendo esas imágenes horrorosas en la fosa, encontrando y escuchando lo que se hizo en las autopsias, lo que definieron el horror y las torturas que sufrieron, las lágrimas. Muchos especialistas lo llamaban el nacimiento del telemorbo. Pero el precio fue altísimo, porque las familias se sintieron expuestas, los investigadores desbordados y los periodistas divididos entre la ética y la audiencia. Así que se cruzaron límites que jamás se habían cruzado. Y aún así, el país entero aprendió algo. El dolor ajeno no es un espectáculo. Y la necesidad de respuesta no justifica cualquier imagen. También cambió la psicología colectiva. Después de Alcácer, los padres dejaron de dejar, ya no les dejaban a sus hijas hacer autostop, y uno ya se lo pensaba antes de hacerlo. Las familias miraban con desconfianza a los desconocidos, y el miedo se instaló en la conversación diaria de todo un país. España empezó a hablar de violencia, de protección y de leyes más duras. Y aunque muchos quisieran pasar página, cada cierto tiempo, cuando otro crimen sacude el país, vuelve la misma pregunta. ¿Hemos aprendido algo del caso Alcácer? El caso no solo cambió la televisión, cambió la forma de ver o en la que sentimos el miedo y la manera en la que miramos a las víctimas. Y mientras los medios seguían con su espectáculo, el padre seguía su cruzada personal, convencido de que la verdad oficial no era toda la verdad. Este padre se convirtió en la voz del dolor desde el momento en que hallaron los cuerpos. No volvió a ser el mismo hombre. Era electricista, trabajador, conocido y respetado en Alcácer. Pero la tragedia lo cambió para siempre. Empezó a viajar de plató en plató, primero para pedir justicia, después para denunciar las irregularidades. Y con el tiempo su discurso se hizo cada vez más firme, más desafiante. Decía que el caso no era lo que se nos había contado, que había algo más, algo oscuro, que se estaba callando. Fernando aseguraba que detrás del asesinato de las 3 niñas había una red de hombres poderosas, una organización que usaba a su influencia para ocultar la verdad. Decía que los verdaderos culpables nunca habían sido juzgados. No hablaba solo. A su lado estaba el periodista Juan Ignacio Blanco, un hombre con formación en criminología y con acceso a ciertos informes del caso. Así que juntos comenzaron una cruzada mediática sin precedentes. Presentaron documentos, testimonios, análisis alternativos en programas de televisión. Expusieron su teoría en un horario de máxima audiencia. Millones de españoles lo escuchaban cada noche. Algunos los consideraron como héroes, otros agitadores que explotaban el dolor. La verdad es que Fernando hablaba desde la rabia, desde la impotencia de un padre que no encontraba la paz. Y su cuerpo empezó a mostrarlo. Se le veía más delgado, envejecido, con ojeras profundas. Dejó su trabajo, su casa, sus rutinas, gastó todo lo que tenía viajando, buscando testigos, pagando copias, informes y consultando forenses. Casi lo perdió todo. El dinero, la amistad, la salud
Su cruzada se convirtió en su vida, y su vida en una herida abierta. A nivel psicológico, muchos expertos lo han descrito como el síndrome del duelo congelado, que es cuando una persona no puede asumir la pérdida y la sustituye por una misión. Fernando no podía aceptar que su hija hubiera muerto sin justicia. Necesitaba encontrarle sentido, y ese sentido lo halló en la búsqueda de una verdad alternativa. Esa obsesión lo hizo fuerte, pero también lo aisló. Los medios que antes lo aplaudían empezaron también a cerrarle puertas, porque los periodistas lo tacharon de delirante. Otros lo seguían invitando porque daba audiencia. Él lo sabía, y aún así seguía yendo, porque para Fernando García, morir buscando la verdad era mejor que vivir creyendo una mentira. Para entender por qué tanta gente creyó sus palabras, hay que mirar el contexto de aquellos años. A principios de los 90 empezaban a haber casos de abusos en centros de instituciones religiosas y centros de menores en toda la Comunidad Valenciana y especialmente en Castellón. Hubo denuncias de maltrato y abusos sexuales en orfanatos y en residencias dirigidas por órdenes religiosas. Y aunque los hechos no estaban conectados con Alcácer, la coincidencia temporal, la poca distancia, alimentó la sospecha colectiva. Muchos pensaban, si eso ha pasado dentro de instituciones que debían proteger a la infancia, ¿por qué no podía pasar algo peor y ocultarse? Era un país que empezaba a abrir los ojos por primera vez, que se hablaba abiertamente de corrupción, de poder y de abusos, de la doble cara de algunas figuras públicas. El pueblo sentía una desconfianza generalizada hacia las élites y las instituciones. Y ese ambiente, la teoría de Fernando García, encontró un terreno fértil, no porque todos creyeran que fuera cierta, sino porque muchos necesitaban creer que algo explicara tanto horror. Los informes oficiales nunca hallaron pruebas de esta red, pero tampoco lograron disipar las dudas. Y ahí está la clave psicológica. Cuando el dolor es tan grande, la mente busca respuestas aunque no las haya. Fernando y Juan Ignacio Blanco siguieron la cruzada durante muchos años. Publicaron hasta un libro, ¿Qué pasó en Alcácer?, que fue retirado por orden judicial por incluir datos del sumario bajo secreto. Ambos fueron demandados y multados y silenciados mediáticamente. Y con el paso del tiempo, la sociedad los olvidó. Fernando se retiró enfermo y cansado. Juan Ignacio Blanco murió en 2019 con 61 años, sosteniendo hasta el final que el caso Alcácer ocultaba algo más. Quizás nunca sabremos si tenía razón o no, pero imagínate si hasta negaron publicar su libro, retiraron su libro. Hazte esta pregunta. Lo que sí sabemos es que la lucha, su obsesión y su dolor dejaron una huella imborrable en la historia de España. 30 años después del caso Alcácer, sigue habiendo una herida abierta. No solo por lo que ocurrió, sino por lo que nos reveló como sociedad. Desde el punto de vista psicológico, este caso nos mostró cómo el trauma colectivo puede moldear la percepción de la realidad. Durante meses todo un país sintió parte de la búsqueda, parte de ese duelo, parte de ese dolor. Las tres niñas se convirtieron en hijas de todos. El miedo, el morbo, la necesidad de entender se mezclaron hasta volverse indistinguibles. Y cuando no hay respuestas claras, nace la duda y después la teoría. La mente humana busca sentido y cuando el sufrimiento es insoportable, prefiere creer en una explicación oscura que aceptar el vacío. Por eso muchos siguieron a Fernando, porque su lucha no era solo por su hija, era también por todos los que alguna vez sintieron que la justicia no los escuchaba. Así que Fernando se convirtió encarnó el arquetipo del padre herido, el hombre que lo pierde todo, pero que se aferra a la idea de que la verdad lo redimirá. Su cruzada lo desgastó,
física y emocionalmente, pero también lo convirtió en un símbolo de perseverancia. En este caso, que también nos enseñó que los medios tienen un gran poder sobre nuestra mente colectiva, que pueden construir héroes y destruirlos al día siguiente. Pueden mostrar la verdad o distorsionarla. Y detrás de cada imagen siempre hay personas con su dolor, con su historia y con su humanidad. Las 3 niñas, Miriam, Toñi y Desiree, fueron más que víctimas, porque fueron el reflejo de una época ingenua, de un país que despertó de golpe al horror. Y aunque el tiempo haya pasado, su memoria sigue viva en todos los que se niegan a aceptar la indiferencia, en quienes siguen creyendo que la verdad importa, y en quienes aprendieron que no todo se puede mirar desde el morbo, sino desde la compasión. Porque el caso Alcácer no fue solo un crimen, fue un espejo. Y lo que vimos reflejado en él fue nuestra propia necesidad de entender el mal y de proteger a los inocentes para no volver a cometer los mismos errores. Así que espero que esta historia de estas chicas no se recuerde solo por el horror que sufrieron, sino por las enseñanzas que nos deja. Me hubiera gustado explicar todo lo que se dijo en las autopsias, pero me dejaron súper marcada. Fue una brutal violencia lo que se hizo con ellas. Y no soy capaz, porque voy a dejar el morbo fuera. Así que voy a dejar que la empatía recuerde a estas chicas. Y que la verdad sin humanidad no libera. Yo soy Cristina Gómez y esto fue Psicología, Crímenes y Secretos. Gracias por acompañarme. Recuerda suscribirte y darle a la campanita. Y escríbeme cómo viviste tú este caso. ¿Qué pasó en tu casa cuando esto ocurría? ¿Lo recuerdas así como yo tan vívidamente? Nos vemos pronto.